Que el Señor nos bendiga. Ahí sí. Que Dios nos ayude en el día de hoy. Dice uno que uno no estaba preparada. Nuestra hermana, cierto que le tocaba el día de hoy, ella no pudo asistir porque la pequeñita está enferma. Son cosas que suceden, que pasan, que realmente uno no se le va de las manos. Y uno tiene que estar aquí. Pero confiando en el Señor, que Él nos ayude, ¿cierto?, para poder impartir la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 12. Ahí mejor. Del capítulo 12, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 41 en adelante. Hay un subtítulo, dice, la ofrenda de la viuda. Que Dios nos bendiga. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí la palabra del Señor, ¿cierto? Puede tomar sus asientos. Es una palabra realmente de enseñanza, de tomar conciencia y también de poder decir y entender lo que Dios quería con nosotros, con sus hijos, con su pueblo, de cómo el Señor enseñaba, ¿cierto? Y les hacía entender a sus discípulos lo que Él quería que los demás pudieran entender, ¿cierto? Y aprender. Me llama mucho la atención cuando Él llama a sus discípulos, porque Él quería hacerles saber algo, quería enseñarles, porque cuando Él quería enseñarles, los llamaba y les enseñaba ahí mismo, ¿cierto? En el lugar donde estaban sucediendo las cosas, donde estaba pasando. En el momento justo y preciso, ¿cierto? Para que ellos vieran y para que pudieran entender lo que el maestro les enseñaba. Y le dice, entonces llamando a los discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Habían pasado muchos varones, ¿cierto? Llevando la ofrenda, a lo mejor era de costumbre lo que ellos iban a ofrendar, pero yo digo y pienso también que muchas veces esto era predestinado por Dios, por Jesús mismo, para que realmente nosotros también aprendiéramos. ¿En qué se refería, cierto, el tema de la ofrenda y cómo teníamos que darlo?
¿Cuál tenía que ser nuestra actitud, cierto? Para poder dar al maestro en ese minuto, cierto, porque era una ofrenda. Pero nosotros, hoy en día, tal vez, como estos ricos, dice, echaban de lo que les sobraba. Lo que ellos tal vez no iban a usar, no iban a ocupar, como nosotros muchas veces metimos las manos al bolsillo y sacamos las moneditas. Y tenemos que tomar en cuenta de que si él dijo esto es porque él estaba pendiente de todos. Estaba pendiente también del corazón del hombre, estaba pendiente de lo que estaban ofrendando y estaba pendiente, ¿cierto?, de las mentes de ellos. ¿Cómo iban, ¿cierto?, a ofrendar estos personajes? Y vio esta mujer, ¿cierto?, que realmente lo hizo con humildad y dio todo lo que ella tenía. En el fondo no es eso lo que tal vez él quería enseñar, que diéramos todo, sino que realmente es la actitud en la cual nosotros nos acercamos muchas veces a ofrendar. Porque cuando Él nos pide, no es para empobrecernos. Él es para multiplicar, ¿cierto?, lo que nosotros nos llega en el hogar o del trabajo que podamos tener. Es para multiplicar aquello. Pero todo tiene que ser con esa actitud que le vamos a ofrendar a Dios. Lo que pase después, eso ya no es problema nuestro, porque yo ya lo di. Ya fui, ofrendé. Y realmente, cuando Él bendice primeramente lo que tenemos adentro, en nuestro corazón. Ve nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros errores. Pero a pesar de eso, Dios también ve nuestra necesidad. Lo que realmente necesitamos, que es lo espiritual primeramente. Muchas veces se llega buscando, ¿cierto? Llegan buscando aquel valor que dice, yo voy a dar, pero yo quiero que Dios también me dé. Porque dice, te voy a bendecir al 1000%, te voy a bendecir el 100% y tantas cosas. Y muchas veces se llega buscando eso. Pero esto no es así. Porque tenemos que tomar en cuenta que todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos los conoce Dios. Él lo sabe todo. Sabe de qué tenemos necesidad. Y eso va a ser suplido. Nosotros podemos decir, a lo mejor aquella viuda, ¿cierto?, salió y Dios la bendijo y la bendijo y tanto la bendijo que nunca más le faltó. ¿Qué no le faltó? ¿El dinero? ¿No le faltó nunca el sustento? Tenemos que ir más allá. Si tenemos que ser más inteligentes que eso. Porque eso es lo material. Tenemos que tener la capacidad de poder entender que todo era espiritual. Si yo lo que quiero, si yo le estoy dando a Dios, ¿cierto?, a lo mejor con mucho esfuerzo, ¿cierto?, voy y abro y doy, lo que yo quiero, la bendición de vuelta es espiritual. Porque eso sé que me lo va a suplir Dios. Dice, porque lo demás es añadidura. Y esas añadiduras Dios las suple igual. No es tan relevante para nosotros eso. Porque esa es una promesa de Dios. Para mí lo que tiene que ser relevante es lo que a mí me falta, lo que realmente, lo que me hace, ¿cierto?, perder muchas veces las bendiciones. Por no tener sabiduría, por no tener entendimiento, por el conocimiento y tantas cosas. Por no tener discernimiento que me falta.
porque muchas que estamos faltos de todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que usted tiene que buscar? Es la recompensa, lo que Dios me va a llenar de lo que a mí me falta. Porque lo demás, si me llena los bolsillos de dinero, eso se va a ir de un momento a otro y voy a quedar nuevamente vacío. Pero si me da inteligencia, yo voy a poder usar, ¿cierto?, mi cabeza para poder entender que lo que Dios me da, eso yo tengo que ser sabio para poder aprovecharlo. Para poder usarlo, ¿cierto?, al momento justo, preciso, para lo que me falte. Y Dios suplirá el resto, porque Él sabe todo, todo lo conoce. Nosotros, voy a hablar un poquitito, ¿cierto?, de mi testimonio, cómo yo viví, ¿cierto? Yo nací y me crié en el Evangelio. Vi desde muy niña a mi abuelito también, porque él era ecónomo de la iglesia. Y él veía el tema de los diezmos. Entonces, por ende, él pagaba sus diezmos. Y también obligaba a mi mamá, a mis tíos, a todos, a que ellos en su primer trabajo pagaban sus diezmos. En esos entonces yo encuentro que Dios empezó, ¿cierto?, a bendecir a mi mamá, a mis tíos, a todos. Y por ende, también mi mamá, ¿cierto?, cuando ella ya pudo trabajar en la obra de Dios, ella también llegó a ser ecónoma de la iglesia. Profesora, ecónoma, estaba en el coro y era una cosa multifacética en la iglesia. Y yo de ella aprendí la perseverancia, la constancia con Dios, la fidelidad con Dios, que a Dios había que darle lo mejor, ¿cierto? Que había que darle lo que era lo correcto, siempre enseñándonos esas cosas. Pero yo no me fui solamente por lo que ellos enseñaban, sino que también por lo que yo estaba viendo, por lo que yo vivía. Porque realmente vi que nunca les faltó nada. Y así siendo pobres, ¿cierto? Porque no teníamos muchos recursos, pero así todo, sacaron adelante todos sus hijos. Nunca faltó, ¿cierto?, en el hogar, nunca faltó el vestuario. Entonces, con esas experiencias yo me crié. Y por ende, por lo consiguiente, aprendí. Y cuando me casé, seguí con lo mismo. Porque mi mamá seguía estando, ¿cierto?, de ecónoma en la iglesia. Entonces, siempre las enseñanzas eran esas. A Dios primeramente, siempre. De primera, claro, a uno le retumba, como joven muchas veces, y que me va a faltar, siempre vienen las dudas y vienen esas cosas medias raras. Pero cuando yo tuve que tomar la decisión de decir que realmente qué es lo que a mí me conviene, cuando uno toma esa decisión de decir, yo lo voy a hacer porque la palabra de Dios me dice que yo tengo que probar a Dios, a ver si es verdad lo que la Escritura me dice. Cuando me casé yo no trabajaba, pero mi esposo sí. Y de lo que él me daba, yo ofrendaba y diezmaba. Nosotros empezamos de la nada, porque no teníamos nada. Teníamos solamente nuestro dormitorio, en nuestra casa, y de ahí, como que hay un Dios que vive, Dios empezó a bendecirnos en las dos áreas. Y yo empecé a entender que cuando uno es fiel a Dios y empieza a probar y uno dice, es mejor, ¿cierto? Pueden decir muchas cosas y miles de cosas y lo respeto y respeto lo que usted piensa. Pero esta es mi vivencia. Es como yo he comprobado las cosas. Yo las he vivido. Y yo he vivido que Dios jamás me ha desamparado, nunca me ha abandonado, nunca me ha faltado en el hogar
nunca, nunca. Aún incluyendo, nosotros no teníamos ni un peso en los bolsillos. Y un día yo le pedí al Señor mi casa, no teniendo nada. Mi esposo estaba armando una casita de 6x3. Y yo le dije al Señor, yo tenía ya mis 2 hijas pequeñas, casi estaban guaguas todavía. Y yo le dije al Señor, Señor, yo soy tu hija. Y en mi mamá nunca he visto esto que está a punto de pasarme a mí. Yo no le estaba reclamando al Señor, pero sí le estaba diciendo que Él era un Dios poderoso, es un Dios justo, un Dios en la cual si nosotros servimos a Dios, si nosotros somos fieles a Dios, tenemos la capacidad de poder arrodillarnos y decirle, Señor, yo soy tu hija, no te olvides de mí. Creo tener la responsabilidad que realmente tú me estás dando a mí. ¿Por qué? Porque tú me has dado hijas, por lo tanto es mi responsabilidad criarlas en tu amor, en tu temor, y todo lo que me han enseñado a mí, todos los valores yo también tengo que enseñarlos a ellas. Pero tiene que ser con la palabra, con tu palabra cumplida en nosotros. Que ellas vean también que tú cumples, que tú eres real, que tú eres fiel. Yo soy infiel contigo, pero tú eres fiel con nosotros. Y le pedí esa noche con mucha angustia, una noche, nunca me voy a olvidar, con mucha angustia le dije, Señor, yo no quiero vivir ahí, yo quiero realmente tener una casa así como tú le das a muchos hermanos. Yo he visto, yo he escuchado promesas, yo he escuchado bendiciones, yo he escuchado tantas cosas de mis mamás, de mis tíos, ¿cierto? De los hermanos en la iglesia, tantas bendiciones que tú le has dado, Señor, ¿por qué a mí no? Y si hay algo que yo he hecho mal, Señor, dime. Le dije, pero el Señor, Él es bueno. Por eso yo siempre digo, el Señor siempre escucha, Él no es sordo. Al otro día, como que hay un Dios y me está escuchando, al otro día, a mi cuñada le había salido su casa y a mí no. Y me dice, cuñada, me dice, ¿sabes qué? Tengo problemas porque mi esposo, o sea, Enrique no quiere recibir la casa y a mí no me convence. ¿Te quieres quedar tú con la casa? ¿Usted cree que yo le iba a decir que no? Claro que la recibimos. ¿Por qué? Porque cuando uno predica, tiene que predicar con sus propios testimonios, los testimonios de vida que nosotros hemos vivido, para poder demostrar que realmente Dios es real, Dios escucha, Dios es fiel, Él cumple sus promesas, pero siempre y cuando nosotros también nos esforcemos por ser fieles con Él, por cumplir sus mandamientos, por cumplir las cosas que realmente nosotros hemos entendido que son valores. Que Dios nos ayude. Hoy en día es tan difícil, está tan complicado que esto lo entiendan. Cuando uno aprende a vivir por fe, cuando los antiguos a nosotros nos enseñaban, si tú unges el gas, te va a durar hasta fin de mes. Ahora no, es más fácil, ¿cierto? Pasarle al hermano, tome, supla su necesidad. ¿Y dónde está la fe? Una vez me dijo mi mamá, yo llegué al otro día con mi hija enferma a la casa, le dije, mamá, se la traigo para que la unja.
Y me dice, no te voy a poder creer que la dejaste toda la noche sin ungirla. ¿Y tú no tienes boca? Me dijo. ¿O crees que Dios no te va a escuchar? Así aprendí yo. No crea que me sobaban la espalda, que me decían las cosas, y no. O aprendía o aprendía. Esa era la idea. Y aquí estamos. Y sigo confiando en Dios, que Él suple todas las necesidades. Que Él no queda nada, no deja nada si Él no devuelve, si Él no paga. Por eso que dice que Él paga ricamente, pero no es como muchas veces nosotros creemos. Él va llenando los vacíos, va llenando aquellas cosas que nosotros nos falta. Nunca me va a dar lo que yo le pido muchas veces, pero sí va a suplir mis necesidades. Primeramente, las que tengo, la falta de necesidad espiritual que tengo en mi corazón, esa las va a suplir primeramente. Y las añadiduras vienen después. Pero tengo que adorar primeramente a Dios, obedecerlo y seguirlo. Seguir como Él quiere que yo siga. No es a mi manera. Hoy en día muchos caminan a su manera. Como hoy. ¿Será el tiempo que nos sobra? ¿El que le estamos dando? Aunque estemos a lo mejor solos, con frío. Pero ¿de verdad esto se lo merece? Vemos muchas peticiones muchas veces. Peticiones en nuestros corazones, peticiones por muchas personas. Pero el comportamiento que tienen hoy los hijos de Dios es de los días del leproso. Nos olvidamos que Él nos sana, que Él es el que nos restaura, que Él es el que realmente nos miró con misericordia. Nos olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. Nos olvidamos de aquellas cosas que son mucho más importantes que las quejas. Él muchas veces Él quiere que nosotros nos arrodillemos y solamente le adoremos. Hasta el día de hoy anda buscando adoradores que le amen en espíritu y verdad. Hasta el día de hoy. Si nosotros le preguntáramos, nos levantamos en la mañana con nuestros afanes, con nuestro trabajo, y todo lo que tengamos que hacer. Pero ¿nos acordamos realmente que Él existe? ¿Que Él es lo primero? Porque eso tiene que ser lo primero. Abrimos nuestros ojos y Él es lo primero. A veces le decimos, Señor, tú eres el primero, tú siempre el primero, el segundo, ¿cierto? En mi vida. Y de repente no es así. Por eso es que se dice que Él que le ama en espíritu y verdad, con nuestra verdad, no con nuestras fallas, nuestras debilidades. Él conoce esas cosas de nosotros, que somos faltos, que somos fallamos a cada instante, con nuestros pensamientos, con esas dudas de que de repente nos vienen. Claro que le fallamos. Y Él queda muy contento. Ay, Señor, si Él tuviera que venir hoy, ¿realmente no iríamos?
Nuestra fidelidad tiene que ser de corazón. No de labio, dice, no de labio ni fingido. ¿Cuánto nosotros cuando decimos y repetimos estas cosas, cuánto el tanto que nos conoce? Con tanta facilidad, ¿cierto? Que decía estas palabras. Porque somos así. De repente nos llama ciego, pobre, desnudo. ¿Será porque somos así? Infieles, desleales, deshonestos. ¿Cuánto nos falta ser como esta pobre viuda? Que le demos todo lo que tenemos al Señor. E insistimos, no es el dinero. Si la amamos en espíritu y verdad, Él lo sabe. Porque Él nos conoce. Con faltas, de repente enojados, de repente aburridos, de repente estamos tan desilusionados. Y Él nos conoce y Él sabe que está, Él depende del ánimo en que nosotros estemos. Lo conoce todo lo sabe. Por eso lo que en ese minuto les enseñó a estos discípulos, hoy nos enseña a nosotros. No lo tomemos tanto por el lado monetario, porque le podemos traer todo a Dios. Porque creemos muchas veces que mientras más le damos, más vamos a recibir. Nosotros le hemos ofrendado casa al Señor. Pero no hemos esperado que realmente Él nos retribuya de la misma forma y que nos dé una tremenda casa. Tenemos la misma que teníamos años atrás. Pero si nosotros nos sopesamos lo que tenemos aquí adentro, nos vamos a encontrar con esas sorpresas grandes. Que sí, Dios ha suplido esas necesidades, todas esas faltas, todas aquellas cosas que necesitábamos, ¿cierto? La paciencia, el temor a Dios, conocimiento, amor. Aquellas cosas que nos hacían falta han ido siendo suplidas. ¿Que nos faltan? Claro que sí. Discernimiento de espíritu. Por eso agradezco al Señor. Y le honramos, ¿cierto?, con lo que nosotros somos y tenemos. Porque Él suple todas las necesidades. Insisto, no es la necesidad de carnal, o sea, de monetario. Las necesidades espirituales, todas aquellas que a usted le falta, Dios las suplirá. Pero seamos fieles con Él. Démosle lo que a Él le corresponde. Si Él necesita adoración de nosotros, démosela de la mejor forma, como sabemos hacerlo, de corazón. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en el día de hoy, para con todos nosotros, para que estos pequeños que están creciendo, vayan aprendiendo, vayan entendiendo, que no es muchas veces como nosotros creemos, sino es como Dios dice. Así que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que realmente nos ayude, porque necesitamos mucho de su ayuda. Solo no podemos, solo prácticamente no llegamos ni a la esquina a dar la vuelta. Pero con Él
somos capaces de atravesar las montañas, atravesar todas esas murallas que se ponen por delante muchas veces, esas murallas de Jericó que de repente las vemos tan altas, pero cuando estamos con Él y vamos caminando con Él, se hacen, menguan esas cosas, se hacen la nada misma. Que Dios nos ayude, por eso digo siempre, prefiero tener a Dios de amigo antes de enemigo. Si no, voy a tener que pagar muchas consecuencias. Y es nuestra responsabilidad, no es de Dios. Las decisiones las tomamos nosotros. Las responsabilidades Dios nos las da para que nosotros las cumplamos. Pero si no las sabemos cumplir, estaríamos sirviéndole solamente a nosotros mismos. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir a nuestro hermano Esteban que esté pasando este lugar para que esté orando al Señor. Que Dios le bendiga a nuestro hermano. Bueno, donde usted quiera. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la vida y la salud que nos concede en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos entregas, Señor, que nos hace comprender, Señor, que tú eres soberano y que nunca vamos a poder nosotros estar por nuestra propia cuenta, Señor, porque tú eres el que manda todo, Señor. Y esa debe ser nuestra confianza, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te pido que nos ayude a poner por obra, Señor, tu palabra, Señor, tu enseñanza, Señor. De que aprendamos a depender de ti, Señor, y no de nosotros mismos. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te pido que bendiga esta reunión. Bendiga a cada uno de nosotros que está aquí y los que nos están escuchando por la radio, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te pido que nos ayude, Señor, a poder poner por obra, Señor, esto, porque igual es difícil, Señor. Es difícil poner en práctica la fe, Señor. Pero yo sé que con tu ayuda podemos hacerlo, Señor. Gracias, Señor, por todo y todo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Daremos glorias al Señor. Bueno, estaremos pasando el servicio de ofrenda. Eh, con la última alabanza. Dos 81 de los himnarios.